Bueno, la última vez que vino nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero, nos dijo que probablemente uno de los ganadores de este proceso electoral sería el crimen organizado. Y vamos a darle seguimiento porque estamos en medio de la euforia, de los resultados, etcétera. Pero yo quiero que Eduardo nos dé una actualización del informe elaborado por su consultora sobre el tema de la violencia política durante este proceso electoral. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Pues qué bien que le demos continuidad a esto. Fíjate que traje ya algunos datos. Sí. El total que nosotros tenemos de asesinados en el proceso electoral es de 101. 101. Gente directamente, digamos, vinculada con el proceso electoral. Ahorita vamos a ver cómo ¿Políticos, clasificamos dirías? la información. Sí, políticos, y solamente 3 eran familiares de políticos. Ok. ¿No? Yo creo que deberíamos quizás ver la información, Leo, y después un poco reflexionar sobre lo que nos dice esta información, ¿no? Si nos pueden poner la gráfica 1 que nos trajo Eduardo Guerrero para que nos las platique, por favor, que son homicidios políticos vinculados con el crimen organizado durante el proceso electoral, septiembre del 2017, junio del 2018. Así es. Bueno, en esta primera gráfica lo que tenemos, Leo, es cómo se reparten por partido político. Sí. 29 asesinados eran del PRI, 19 del PRD, 12 del PAN, 10 de Morena, y ya los demás se reparten PT, PES, Independiente, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PANAL, partidos locales, y los 10 que están al último son de otros, ¿no? Estos suman 98. Sí. Porque no están contados los 3 familiares que no pertenecían a ningún partido político. Ok, entonces el PRI es el partido con más asesinatos. Así es, que tiene que ver mucho también, Leo, con el número, digamos, de posiciones que están peleando y por la dominancia que tiene el PRI en algunas regiones del país, más que porque se enfoquen en el PRI, ¿no? Ok. Además, acordémonos, Leo, que tanto el PRI como el PRD generalmente tienen mucha presencia en estas regiones que son muy complicadas para el PAN, sobre todo, ¿no? Okay. Lugares como Guerrero, como Michoacán, claro, Puebla, etcétera. Bueno, vamos con la siguiente gráfica, si nos las pueden poner, que ahí es los estados, ¿no? Donde hubo asesinatos políticos. Ahí lo tienes. Mira, aquí tenemos a Guerrero con 18, Oaxaca con 13, Puebla 11, Veracruz 9, Michoacán 7, Estado de México con 6, San Luis Potosí con 5, Hidalgo 5, Jalisco 5, Guanajuato 5, Chihuahua 4, Tamaulipas 3 y el resto del país 11. Entonces, aquí ¿qué vemos? Vemos, Leo, que los partidos operaron muy duro para imponer sus intereses, sobre todo en Guerrero, en Puebla, en Veracruz. En Oaxaca, donde hubo varios asesinatos, realmente el móvil, el resorte de la violencia no es tanto el crimen organizado. Tiene que ver mucho temas de conflictividad étnica, incluso social, el tema de los intereses del sindicato de maestros, etcétera. Entonces, es otro tipo de violencia. Es otro tipo de violencia. Pero en Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, que están hasta arriba, sin duda el móvil, son temas de crimen organizado. Hay lugares, Leo, como Morelos, por ejemplo, que no están en la gráfica, pero que tienen varios juicios ahorita corriendo, procesos judiciales contra varios candidatos, incluso uno de ellos, Leo, ¿ganó? Alfonso Miranda, está en la cárcel, pero ganó la elección con 57%, y no es más que el tío de Massari, Santiago Massari, un líder de los Rojos, que es un grupo que le pelea a Guerreros Unidos la hegemonía, digamos, criminal en la entidad. Ganó por Morena, por la ola de Morena. Él iba por Morena estando en la cárcel y teniendo estos presuntos vínculos, ¿no? Exactamente, ¿no? Un poquito, y aquí esto quizás empiece a reflexionar contigo sobre este asunto que podría convertirse, Leo, quizás en el talón de Aquiles de Morena y del propio Andrés Manuel. O sea, gente de Morena que fueron candidatos, que ganaron y que tienen vínculos criminales muy claros y que pronto se van a empezar a descubrir. Ya algunos, bueno, como estos de Morelos, pues son de conocimiento público. Acordémonos también
del delegado de Tláhuac, Claro, ¿no? que Que volvió a también, ganar, ¿no? así es, que son políticos muy exitosos, pero que en buena medida también ese éxito tiene que ver con la propia promoción que hacen sus liderazgos criminales a favor de ellos, para que no los quiten de la zona, del municipio, de la alcaldía en la que están trabajando, y que son, como lo fueron también, por ejemplo, en Michoacán, la familia michoacana, los caballeros templarios, pues son muy buenos para moverte a la gente. Fungen como benefactores sociales en varias zonas del país, y la gente está con ellos, porque ahí Leo ya Tienen base social. enraizó exactamente el crimen, y la comunidad los apoya, ¿no? Entonces yo creo, Leo, que es bien importante que tanto Morena como el pronto presidente electo López Obrador se anticipen a esto y hagan un pronunciamiento muy claro, muy estricto, antes de que tomen el gobierno, cuando ya esté en calidad de presidente electo, y hagan un pronunciamiento justamente en contra de estos intereses criminales que están muy activos en varias alcaldías. Y incluso cuando ya estén en el poder, pues que haya investigaciones y sanciones. Sí, lo hablábamos a la gente, mesa ¿no? pasada, ¿no? O sea, Sí. hasta qué punto la corrupción, o sea, que va a ser fundamental en este sexenio, pues no puedes permitir este tipo de corrupción, que quizás sea el peor tipo de corrupción, porque es la vinculada con el crimen organizado. Así es, y que le dan la torre además a nuestro sistema democrático todavía incipiente, todavía endeble en varias entidades del país. Pues la gente va a pensar, újule, pues de Guatemala a Guatepeor tenemos que elegir a criminales como nuestros gobernantes, ¿no? Así es. Vemos la tercera gráfica, Órale, si te veamos, parece, claro. nos las pueden poner, la tercera gráfica que nos trajo Eduardo Guerrero, que también está muy interesante, ahí tienes. Ahí, pues mira, la mitad, el 50% de los asesinados eran alcaldes o altos funcionarios. La otra mitad eran candidatos y miembros de los equipos de campaña. Y bueno, solamente este pequeño porcentaje, 3 personas de los 101, eran familiares de candidatos, alcaldes o funcionarios, ¿no? Ahora, Entonces, la violencia, lo que es muy claro es que la violencia se da a nivel local, o sea, Así es. que lo que están tratando es de amedrentar a las autoridades locales, más que a las estatales o a las federales, ¿no? sí, acordémonos, Leo, que no en 1 ni en 10, sino en cientos de municipios del país, Leo, Sí. estas organizaciones llegan, ya sea cuando son candidatos o cuando ya están los alcaldes en funciones, y les piden cosas muy específicas, les piden cargos en el ayuntamiento, ¿no? Quieren la Secretaría de Seguridad Pública, típicamente quieren la Secretaría de Obras Públicas, si es que la hay, o Desarrollo Social, es el tipo de carteras que ellos solicitan, y también piden un porcentaje del presupuesto de la alcaldía. Y lo sacan vía empresas fantasmas, facturas. Sí, ¿o cómo? bueno, pues ahí Leo, el tema de las auditorías y de la rendición de cuentas, pues realmente no existe. Ok. Hay una gran discrecionalidad en el gasto. De hecho, Entonces le dicen, pues me quedo con el 10, 15% del presupuesto que te llegue, me lo das directo. y como a mí. eso aparte es público, le dicen, nosotros sabemos que recibes tanto de Sí. dinero, entonces queremos tanto, ¿no? En caso de municipios muy baratos, no baratos, que tienen muy pocos recursos, muy pobres, Sí. lo que yo he registrado es que a veces los alcaldes llegan a entregar animales, Leo. O sea, puercos, vacas, reses al crimen organizado como pago mensual, como cuota, digamos, de piso. También llegan a entregar a veces cosas que tienen de protección civil, o sea, ha llegado a entregar sábanas, cobijas, latas de comida al crimen organizado como pago, porque no tienen dinero, son municipios muy pobres, ¿no? Típicamente Oaxaca, Chiapas, Sí. en Guerrero. Entonces, a ese nivel hemos llegado de hostigamiento, de intimidación de las propias autoridades. Entonces eso sí es urgente, que haya un trabajo muy fuerte. Y aquí fíjate que el perfil de Morena y el perfil del próximo presidente se da muy bien para este tipo de trabajo, porque es un partido político, Leo, que a diferencia de los otros que nos han gobernado, le gusta trabajar territorialmente. O sea, el abordaje siempre es a nivel comunitario. Y hablan con los liderazgos locales,
de ahí generan muchísima información muy fina, muy precisa de cuáles son los liderazgos relevantes, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, con quién están aliados los malos, si la policía municipal trabaja para los criminales o no. Toda esa información, Leo, que no es más que inteligencia social o inteligencia del entorno, es fundamental. Pero eso parecería positivo, ¿no? Pues muy positivo. Con esa información, con esa posición, el nuevo gobierno de Morena puede saber dónde están. No, y puede generar intervenciones o programas sociales muy focalizados, muy precisos, muy eficaces, de alto impacto. Porque mira, ahorita como estamos, está la desconexión entre lo local y lo federal, Leo, que muchas veces el ejército, la armada, la policía federal, llegan literalmente a algunos lugares y no a dar palos de ciego, no saben quiénes son los liderazgos relevantes, etcétera, ¿no? En el caso de Michoacán, por ejemplo, cuando el ejército llegó a frenar, a evitar que los grupos de autodefensa se metieran en Apatzingán, donde era muy peligroso, en aquella rebelión que hubo de autodefensas, y les dijo, señores, aquí yo los voy a acompañar, si no los van a matar a todos, pero necesito su acompañamiento y que me den la información de los liderazgos relevantes aquí en Apatzingán, quiénes son los líderes criminales, dónde tienen guardadas las armas, el efectivo, las drogas, cuáles son los jefes de sicarios, etcétera. Toda esa información, Leo, se la dieron al ejército, fueron juntos en la intervención y acabaron con los caballeros templarios en pocos meses. Aliviaron un problema que técnicamente diríamos que es de asimetrías de información, que hizo muy eficaz el asunto. Entonces yo creo que si Morena, los gestores políticos de Morena, los funcionarios de Morena, hacen bien este trabajo, digamos, de gestión social y política a nivel comunitario, que saben muy bien hacer, podemos tener mucho más información muy abundante y una nueva conexión entre lo local y lo federal que alivie el problema de seguridad. Pues muy bien, Eduardo, te pediré que en las próximas semanas empecemos a hacer ya el saldo de la administración de Peña Nieto en materia de seguridad, los retos que va a tomar el próximo gobierno del presidente, del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Encantado. Y como siempre, un gusto, un honor tenerte aquí. Hombre, Eduardo sí le sabe esto. Encantado. Gracias, Eduardo, gracias. Regresamos para analizar el papel de la selección mexicana en el Mundial de Rusia. Desafortunadamente, como ustedes saben, no llegamos al quinto partido. Regresamos en un momento más.